Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro del día sábado para conversar, para intercambiar opiniones sobre algunos temas. Gracias por estar con nosotros. Nuestra recomendación primera es tener al lado nuestro un cafecito y quizás un bolígrafo y un papel o cualquier otro medio ahora ya electrónico que nos permita pues anotar algunas ideas para poder compartirlas. ¿Qué cosa nos ha llamado la atención en estos días? Es una pregunta abierta. Y nuestro tema de hoy, el que queremos que sea más o menos el centro, es cómo afecta a la democracia en este tiempo en que hablamos de los monstruos que surgen en la democracia por la corrupción, ¿no? Interna de la democracia. Como los monstruos que surgen cuando falta la habilidad de escuchar. Nos dejaremos llamar por este gran psicólogo y además me parece que también fue premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman. Entonces conversaremos de esto y también y daremos una sugerencia, en este caso, para este fin de semana de carnaval, en que la sugerencia nos cuenta de este debate famoso de Richard Nixon con David Frost. Compartiremos también un pequeño comentario al respecto. Comenzamos con nuestra presentación de un producto que es muestra del trabajo constante, de la dedicación callada, para la investigación necesaria para producir un buen café en la parte de Intag, en la ribera, la cuenca del río Intag y todos sus afluentes. Me refiero al café Francesca. Y esto podía parecer raro porque en muchas partes, y ahí existía una tradición, entre comillas, de productores de café, pero fue todo manipulado por las empresas mineras, ¿no?, que compraban y en realidad no permitieron el desarrollo de este café. Sí, se obtuvieron resultados, se hicieron algunas exportaciones, pero no es hasta que la Fundación ECACEF va a tomar el asunto y va a proponer la asistencia y el acompañamiento para mejorar el café. De hecho, la Fundación ECACEF está con su finca demostrativa, que es la que permite tener un excelente café, haber mejorado los procesos, y para poder disponer de un café como es Café Francesca. Volvemos después del spot de Café Francesca. Buen día a todos y enseguida compartimos también los saludos. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Nuevamente les agradecemos el estar con nosotros desde Quito, la capital del Ecuador, José Zambrano Brito, y desde La Carolina, Fermín Sandoval Ortiz. Como todos los sábados a estas horas, pues recibimos sus sugerencias, sus saludos y los comentarios al respecto del tema y de lo que nos ha llamado la atención. Quiero agradecer ya el comentario y el saludo de Manuel Parra Pérez. Dice, bendecido día, hermano Fermín. Ya di mi like.
muchísimas gracias y esperemos pues, compartir sus opiniones, que es lo principal de este espacio que creamos en Hoja de Ruta Radio, en YouTube, en Facebook, y es gracias al apoyo de la Corporación Cultural Taita Leonidas. También quiero saludar de manera especial y con muchísima gratitud a quien está con nosotros todas las semanas, que es Nora Eras. Gracias por su saludo. Dice: buenos días, Padre Fermín, le saludo desde la distancia y le deseo un excelente día de amistad y me siento muy bendecido de saber que tengo un gran ser humano como mi amigo, aunque cada día estemos y la idea pues se queda ahí, ¿no? Gracias por recordarnos además que el 14 de febrero en el Ecuador se celebra también este día especial de el amor y la amistad. ¿Qué cosa nos ha llamado la atención en esta semana? Vamos a compartir algunos temas. Una es un editorial bastante fuerte de Radio Pichincha, ¿no? Un medio público. Y esto es interesante señalarlo porque el hecho de el desconocimiento de lo que es un medio público, un medio de comunicación, eso lleva a la ciudadanía a prestar atención a lo que vendría a ser un medio privado, olvidándose de lo que está detrás de toda esta empresa. Y el editorial es la despedida de un periodista que es el señor Orlando Pérez. Esto de la decisión de dejar el medio, pero el caso fuertísimo es el atentado en contra de los medios de comunicación públicos. O sea, aquellos, no es, porque aquí se confunde, ¿no? O sea, aquí si no se está con el gobierno, dicen, no está, sería parte de lo que es el correísmo, cosa que es absolutamente falso, ¿no? Porque eso no significa que si uno da un criterio, que debe tenerlo. No tiene que ser porque uniforme. Aunque en nuestro país esto suele ser en general, me refiero, ¿no? No se está precisamente poniendo atención a lo que dice el otro, sino que inmediatamente se lo quiere aplastar y se lo quiere de alguna manera, pues, tenerlo bajo el dominio. Eso es lo que me parece el ataque a los medios de comunicación, donde que en el editorial del periodista se refiere, y es una cosa muy, muy fuerte para una democracia. O sea, ataques a los medios libres, ¿no? O sea, con robos, que también Hoja de Ruta sufrió esto hace unas semanas, robos, trolls que están continuamente atacando, presiones y además amenazas. Esto nos deja entrever el terrible espectro, este espectro fantasmal, que está ahí no de manera positiva, sino absolutamente negativa, que está presente en el Ecuador y que es necesario que cada uno de nosotros no lo dejemos aparte, sino que tendríamos que estar atentos, porque cuando se ataca a los medios libres, ¿no? Significa que se está atacando a la dignidad de la persona humana y a la democracia. Sí, se está hablando de esclavizar, es casi el fascismo, si usted ve cómo se ha desarrollado históricamente estos gobiernos que quieren anular al otro, ¿no? Por eso también este es otro hecho, como el hecho, un síntoma como el que vimos y que parece ahora está traspapelado, ¿no? El caso de los niños de las Malvinas. 4 niños desaparecen, ¿no? Ya se ve que fue una desaparición forzada. Ismael, Nehemías, Josué, Steven, ¿no? Son desaparecidos. Después comienza una narración que inclusive aparecían como héroes, ¿no? Por la boca del presidente. Después se construye otra narración distinta y después aparecen los hechos en los que los niños han sido humillados, golpeados, violentados,
Sus cuerpos se les ha sacado órganos, se les ha disparado, se les asesina y después se los quema, se queman sus cuerpos y después se enturbia todo el ambiente para evitar la investigación. Es un síntoma que no podemos no considerarlo y no podemos traspapelarlo. Igualmente, que no debemos traspapelar el caso de Edith Atti en las Fuerzas Armadas. Y más bien se debería exigir, porque es uno de los síntomas, uno de los hechos que han adquirido una notoriedad y los que no. Igualmente en la Policía Nacional, el caso de la señora María Belén Bernal, que todo eso tiene una sede en la Escuela de Policías, una cosa que debería llamar la atención. No se diga otra cosa más, el caso del asesinato, de la represión del señor Noboa en contra de las comunidades, en contra del pueblo que va a protestar y toda esa forma de infiltrar y todo esto también, la corrupción o haber corrompido las fuerzas que están al servicio del Ecuador, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas, la policía, y la muerte de Efraín, de José, de Edison, de Josefina. Todo eso, pues, para todos no deberíamos traspapelarlo. Y más bien, y ahorita se dicen 4 cosas, ¿no? No se diga, tendríamos muchas más cosas que nos deberían preocupar. La corrupción de ver cómo una campaña en la que no se presentaba ideas, sino simplemente esa forma de influir por cualquier medio, ¿no? Esto también es un síntoma. Esto pues, es una de las cosas que no vale la pena no decirlo, hay que decirlo. Un nuevo orden mundial inicia. Esto es una de las cosas que está presente en los titulares, ¿no?, de la prensa del mundo. Un nuevo orden. Y obviamente si es un nuevo, hay un fin. ¿Qué orden finaliza? Pues este orden que se llamaba de la globalización, ¿no? Ahora pues va a comenzar una fragmentación en bloques nuevamente, lo que ya se veía hace años, hace décadas, ¿no? Y en esto lo que hay que ver es cómo este nuevo orden mundial ha sido desde el principio, y sobre todo me refiero a la ONU, que ahorita pues tiene serios, ¿no?, problemas de ser. Cómo los Estados Unidos han torpedeado esta institución. Y obviamente ya han torpedeado el propio orden. Y ahora tenemos uno nuevo que está gestándose, ¿no? Y creo que todo el mundo estamos con interés a ver cómo se conjuga toda esta situación. En el campo nuestro, se podría decir, hay una noticia que es de risa, porque muchas veces las cosas que dice el señor Noboa pues son de risa. El envejecimiento de 10 años por el servicio de 2. Esto es que, claro, uno dice, ¿está hablando en serio? ¿O es un chiste, ¿no? Chiste de carnaval? Ya le estábamos extrañando, Fabián Landeta. Gracias por estar con nosotros. Dice, saludos cordial, Padre Fermín. Un gusto. Siempre nos va a recordar que ya ha puesto su like y ha compartido el enlace de este programa a las personas que les podría interesar. Entonces hablábamos de esto y obviamente otra de las cosas que tenemos que nos llama la atención es lo de Aquiles Álvarez, ¿no? La respuesta de la señora de Aquiles Álvarez. Eso es lo que quería yo subrayar. Es esta forma de decirle arrodillarnos ¿ante quién? ¿Ante quién tenemos que arrodillarnos? El avallazamiento al pueblo ecuatoriano. Esto es como yo lo veo, ¿no? O sea, es una forma de avasallar, de humillar al pueblo ecuatoriano. Esto, y lo que causa escándalo, es que aquellos que están apoyando eso, que es
un notable 30%. Entonces, claro, seguramente son los que siempre han vivido de los pobres, de una clase privilegiada, muchas veces que no ha trabajado muy poco, se ha aprovechado de los recursos y de las... Esto creo que es, o sea, el 30% que le apoya, porque ¿cuántos son los que viven así? Pues serán poquísimos, pero son los que están manejando todo, ¿no? Detrás de todo. El avasallamiento de los ecuatorianos, la democracia, la dignidad del ser humano en riesgo. Esto es lo que tendríamos que indicar, y además nos parece que habría que cuidar la actitud del señor Aquiles Álvarez de denunciar esto ya, comenzar una denuncia para los derechos humanos, ¿no? Las mañas de destruir a los opositores. Volvemos a la parte del comentario de radio, del editorial de Radio Pichincha, ¿no? Y ¿saben qué es lo peor en este caso? Esta mañosería tan ecuatoriana, tan vergonzosamente ecuatoriana, que está presente en todos los ambientes, ¿no? No en superar, no es esforzarse en superar lo que el otro ha hecho, no superar aquello que vendría al crecimiento interior, sino a tratar de aplastar al otro, negar al otro, marginarlo. Esto está presente en todos los ambientes del Ecuador. Y claro, aquí vemos con mucha más fuerza, ¿no? En estos tiempos. Y creo que es lo que se pensaba que se había aprendido en el Ecuador con el gobierno de Correa, que tenía y tiene y esto, cada uno es, creo que crítico, tiene su punto de vista sobre las cosas que no se hicieron tan bien, las cosas que se hicieron mal, ¿no? Cómo no se combatió la corrupción y cuál fue la forma de la corrupción, todo esto. Sí, pero se pensaba que una derecha, entre comillas, ¿no?, habría aprendido a que debe darle mayor función a lo que es la obra social, al servicio a la comunidad. En tal caso, en esto, pues lo único que se ha hecho es retornar a ese guión nefasto del aprovecharse de unos pocos sobre los más pobres, ¿no? Y esto habría que dejarlo clarísimo para la Iglesia. Y esto también es un poco escandaloso, porque en algunas partes ahí sí no aparece, ¿no? Mientras que en otros momentos hemos visto al personaje, inclusive en unas iglesias, rezando o llevándose a las autoridades en el avión o en los aviones presidenciales. No se esfuerzan por construir, por mejorar, sino que se esfuerzan en destruir, ponen todas sus capacidades en eso, en destruir al otro, en destruirlo. Cuando precisamente la armonía de los contrarios griega, ¿no?, esta forma que es el polemos, pero claro, son gente bastante ignorante, que se ve, ¿no? O sea, se ve, y eso va a la par del despotismo que suele estar presente en el Ecuador, que ha sido una constante en el Ecuador. ¿Qué otra de las cosas vemos? Es la negación de la realidad constante, absoluta del señor Noboa. Ahora, la pregunta está, ¿esa negación de la realidad es una estrategia o es un problema bastante profundo, intenso de su salud mental? Eso es lo que creo que más de un ecuatoriano nos preguntaremos. O sea, la realidad ecuatoriana es una y la narración de este señor que se ve es otra. Esto pues nos lleva a esa pregunta. No sé si estarán ustedes de acuerdo. Comparto los saludos de Fabián Landeta. Dice, ya puse mi like. Así es, padre Fermín, por favor, aporten con su like, querida audiencia, por favor, sí, ayúdennos con su like, aunque este programa, como compartimos, no tiene esa pretensión de ser supermasivo, porque el pensamiento no es masivo, desgraciadamente, eso deberíamos ser, ¿no? Pero no es masivo, más lo que gusta es la parte esta de los sentimientos.
Aquí queremos, de alguna manera, pues, proponer la argumentación y, además, esperamos la argumentación. Nos comentan, Nora Eras, padre, prácticamente estamos viviendo en una dictadura con este macabro gobierno. Qué tristeza decir esto, ¿verdad? Pero claro, es todas estas formas y es nuevamente apadrinado por quienes, porque son el 30%. El 30%. ¿Podemos imaginar esto? Que un 30% apoya esto. ¿Se puede imaginar? No. Buenos días, dice Livia Abeica. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué otra cosa nos ha llamado la atención? Los ecuatorianos no quieren ver lo que no les gusta, como si ignorando los problemas se solucionaran solos. Esto me parece que es otra de las cosas, ¿no? Que viene de la mano del espíritu del esclavo, del siervo parásito, del lisonjero, del mezquino, del traidor, del que adula para ascender y lo que trata es destruir, ¿no? Mientras vive cuchicheando y, ¿cómo se llama? Y esto de rebajarse, pero es una forma parásita de existir, una cosa bastante triste, ¿no? Las que nos llama la atención también, pues, es otra de las cosas en el del Señor. Esto es a nivel internacional, me olvidé de decirlo al principio, pero es la respuesta de Xi Jinping, que me parece un jugador excepcional, ¿no? Cómo se va y está en contra del dólar. El dólar tendrá unos problemas terribles, ¿no? Y todo lo que tiene que ser ya todo lo que es el comercio internacional. Ahí tendríamos que estar muy atentos a cómo se va a desarrollar todas estas guerras muy interesantes. Bueno, entonces saludamos a todos. Desayunar con 22 personas es un lujo que gracias a ustedes pues podemos tener y compartir. Escuchar como virtud política los monstruos que van a surgir precisamente de la falta del hábito de escuchar. De eso es lo que nos vamos a conversar hoy día. Usted tiene el chat en vivo en YouTube sobre todo, pero también estamos en Facebook. Así que si quiere compartirnos su idea, su argumento, si no está de acuerdo, pues también señálelo, ¿no? La democracia, como ya decimos en este espacio, no es solo un sistema de gobierno. Y esto quizás habría que subrayarlo, ¿no? La democracia no es solamente un sistema de gobierno, es una forma de convivencia entre miembros de la sociedad, que cada miembro de la sociedad asume responsabilidad por su destino común. Ninguno de nosotros debemos dejar lo que va a venir como si fuese responsabilidad y actuación de otros. Eso es precisamente lo que hemos dicho, el espíritu del esclavo, y peor todavía, lo que se ha desarrollado en el Ecuador de ese espíritu parásito, ¿no? Que vive ahí de la lambisconería, de la salamería, ¿no? Buscando una oportunidad para ascender y después como eliminar, una cosa terrible. Supone definir problemas, deliberar soluciones, elegir caminos y colaborar en su realización. O sea, todos debemos ser partícipes de lo que es nuestra situación en cada uno de los lugares donde hemos decidido vivir, ¿no? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Reunirnos, deliberar. Mientras no existe eso, y esto es el problema, ¿no? Esta es la democracia, ¿no? Mientras que las ideas erróneas que se ponen por ahí pues, suelen causar bastante daño, ¿no? O sea, la democracia supone
definir los problemas. Usted dice, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa a su lugar? Deliberar soluciones. ¿Cuáles soluciones pueden existir? Y compartirlo, crear espacios de encuentro, donde no sea simplemente el simple cuchicheo, la simple murmuración, la simple hablar como si tenemos que crear espacios donde podamos expresarnos los problemas que atañen a cada grupo. Elegir caminos y colaborar en su realización. Hemos tomado la decisión esta y vamos todos aquí es la famosa frase que siempre se dice, pero carente de contenido y de contexto, ¿no? Para trabajar hombro con hombro, para sacar adelante, poner el granito de arena. Todas las frases estas que muchas veces pues no tienen contenido ni contexto. Sin embargo, si no se hace eso, ¿no? La corrupción de la democracia, no hay que olvidarse que no viene desde fuera, ¿no? Nace en su interior, en la degradación de la responsabilidad y de la participación. Y por ella comenzamos a ver. Y esto sería de presentar. Y aquellos que se dedican a política, información política, deberían decir esto. Mientras responsabilidad y participación es básico. Hemos dejado solamente una carcasa, además reducida, malentendida. En este contexto de la falta de responsabilidad y de participación, la pregunta es, ¿qué es escuchar? ¿Qué es escuchar? Y quiero saludar porque es mucho más agradable y es objetivo de este programa, pues compartir. Nos dice Fabián Landeta, Padre Fermín, admiro y valoro mucho su humildad y su frontalidad, valentía con este desgobierno del cartón. Bueno, no creo que sea solamente con este gobierno de cartón. Bueno, yo creo que este es un encuentro, precisamente. Tiene este sabor de la amistad y de compartir. Cuando uno está entre amigos, pues se dice, se es libre, ¿no? Ese momento tan especial de la libertad, siguiendo el concepto maravilloso de Baruch de Spinoza, ¿no? O sea, decir lo que se piensa, ¿no? Y hacer lo que se quiere, ¿no? En el fondo. Nos comenta Rosa Anrango. Saludos cordiales desde United States of America. Un bendecido fin de semana para todos. Un feliz carnaval. ¿De qué parte, de qué estados nos escribe? Y usted aquí en el Ecuador es ¿de qué parte del Ecuador también? Claro, porque en algunas partes, en este momento hay traducciones diversas, ¿no? De los carnavales en ciertas partes de nuestro país. Vallardo Martínez Vega, buenos días, Padre Fermín. Mientras sigamos permitiendo que este gobierno nos trate como a sus esclavos, no saldremos adelante. Estoy de acuerdo, solo que el problema es mucho más. No solamente es de este desgobierno, esto es ya, o sea, haber llegado en la cima con ese, ¿no? Abajo. Pero no hay que olvidar tampoco, o sea, esa es una forma de convivencia a las que hemos estado sometidos y que han estado sometidos nuestros abuelos y algunas veces nuestros padres, ¿no? Entonces sí merita que pensemos mejor, reflexionemos más, porque el problema creo que es mucho más fuerte. Por ejemplo, esto que decimos con respecto de la democracia, ¿no? La democracia es esto de la participación y de la responsabilidad que todos tenemos para afrontar las diferentes problemáticas. En las comunidades en las que puedo participar, en las que tienen la gentileza de invitarme y de acompañarles, ¿no? Pues vemos que muchas veces problemas que podían solucionarlo en sí mismos, unas comunidades están esperando a que llegue la autoridad, ¿sí? Con eso muestran esa forma de esclavitud, ¿no? Y de esclavitud y de ese espíritu parasitario. En algunas partes ni siquiera son capaces de conservar un letrerito que tendrían que ponerle pintura y darle mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que es ajeno todo lo que es. Su tierra es ajena, ¿no?
Todo esto tendríamos que profundizar y conversar. Escuchar desde la propuesta de Daniel Kahneman. El psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman, en su obra Thinking Fast or Slow, pensar rápido y pensar despacio, distingue dos modos de pensamiento. Y esto es, creo que hace falta que todo el mundo lo tenga en cuenta. No sé qué les parece a ustedes. Primero, Daniel Kahneman nos habla de un sistema 1, pensamiento rápido, inmediato, intuitivo, automático, emocional. Lo que en la escuela escolástica llamaban el primus primi, o sea, la respuesta automática ante un estímulo. Mientras que el sistema 2, pensar lento, es reflexivo, deliberativo, analítico, consciente, escuchar en sentido democrático. No es simplemente oír palabras, tampoco es reaccionar de inmediato con aprobación o rechazo. Escuchar es activar este famoso sistema 2 de Kahneman frente al estímulo político-social. O sea, ¿qué cosa pasa? No responder desde el sistema 1. Porque lo único que me va a mostrar el sistema 1 es lo que tengo de alguna manera dentro, que unas verdades que yo considero absolutas, la emoción que me hace sentir esto. Obviamente estamos hablando de una práctica que requiere dedicarle tiempo. Y estamos desde el tiempo. Upan, muchas gracias, doña Rosa. Perdón, yo le digo, dice, pertenezco a la provincia de Loja, donde hay un muy buen café. Muy bien, no dice donde hay buen café, solo yo digo que hay un buen café, porque es verdad, ¿no? Y la tradición de los cafeteros lojanos, esta es la que habría que dedicarle un estudio particular. Porque claro, no solamente es que es el resultado así de sembrar café, qué bonito café, sino es ya el hecho de tener personas que les guste el café. Absolutamente una forma de ver auténticos artistas, ¿no? Auténticos, claro, esta forma de conseguir un café de una calidad pensada. Y doña, pertenezco, dice Rosa Anrango, a la provincia de Loja y radico en New Hampshire, Estados Unidos. Muchas gracias porque además nos hace la fineza de darnos una donación que le agradecemos de manera especial. Para la radio, para este medio, Hoja de Ruta, es importantísimo. Y gracias por sostenerlo. Gracias por compartir, sabemos su esfuerzo, que comparta con nosotros ese aporte. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo. Nos dice Bayardo Martínez Vega. Bueno, no, ya lo leí, ¿no? Ya leí. Muchas gracias. Sigamos con Daniel Kahneman y con esta forma de ver cómo mejoramos nuestra escucha. Primeramente, este sistema 2, el sistema analítico, que es despacito, no responder. Y vuelvo a decirlo, necesitamos práctica para que podamos actuar con esta propuesta de Kahneman. Esto significa que escuchar implica, escuchar, no esta respuesta que hemos dicho, la respuesta rápida, sino esta de reflexivo, deliberativo, analítico, consciente, ¿no? Esta es la forma democrática de escuchar, la que va a dar frutos democráticos, la otra no. Escuchar implica suspender el juicio inmediato. O sea, estoy escuchando, algo me irrita, esto nos pasa a todos, ¿no? Vuelvo a decirlo, lo único que nos permite es conocernos a nosotros mismos, este sistema espontáneo. Suspender el juicio inmediato, reconocer los propios sesgos. ¿Por qué? ¿Yo por qué respondo de esa manera? ¿Por qué le he dado tanta importancia a una idea? Le he dado tanta importancia que inclusive soy capaz de ponerme a pelear por algo. Tercera cosa, procesar la información con esfuerzo cognitivo.
y esto para los ecuatorianos me parece muy difícil, ¿no? O sea, es esto de procesar la información con esfuerzo cognitivo. ¿Qué cosa me quiere decir? Y entender, ¿no?, todo esto que está detrás. En el caso esto de lo que dice, como es un buen meme que leí en esto, dice que es más fácil, imagínense ustedes, es más fácil comprender a Bad Bunny que a Daniel Noboa. Me parece muy bien puesto un paradigma así, porque escucharle al Señor es, bueno, ¿qué cosa me quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir? Porque ya se ve que detrás de todo eso, pues es toda una estrategia de engaño. Ese es mi punto de vista. O sea, después de que estoy atento a ver qué cosa me quiere decir, y después de todo, lo único que puedo imaginarme es un sistema magnífico para engañarme. O sea, una forma del tentador famoso, ¿no?, que intenta engañarme. O sea, debo procesar la información con esfuerzo. O sea, tengo que tratar de comprender. Y cuarto, diferenciar hechos de interpretaciones. Entonces, ¿qué cosa es un hecho? ¿No? En este caso, pone preso a Aquiles Álvarez, cosa que me parece terrible. Pone preso a Aquiles Álvarez, transfiere la sede de gobierno a Guayaquil. A ver, esos son los hechos, ¿no? Ahora, ¿cómo les interpreta? Ustedes han escuchado ya la narrativa, ¿no? Ayer apareció este señor, vuelvo a decir, con la cuestión esto de entender, más fácil a Bad Bunny que a Daniel Noboa. El caso está en que dice que va la gente que ha robado. ¿Quiénes son los que han robado? Por ejemplo. Y hay que esforzarse, y hay que diferenciar lo que son hechos e interpretaciones, qué es la narración. Esto es importantísimo. Y quinto, formular una respuesta tras haber comprendido. Imagínense lo que significa, ¿no?, para poder llegar a actuar, para decir, he escuchado, ¿no?, y actuar en democracia, con el hábito de escuchar. Pensar rápido es necesario para la vida cotidiana. O sea, yo veo un cafecito y lo pruebo, ¿no? Pero claro, ya si es que quiero ya juzgar al café, necesito tomarle atención. No solamente la parte del primer impulso, sino ya esto de la pausa, de la reflexión. En la política, cuando se domina el control de escuchar, o cuando no se domina, más bien dicho, el poder de escuchar, inmediatamente existe la polarización, como estamos ahorita en el Ecuador, o sea, buenos y malos, ¿no? Buenos y malos. Se simplifica y además la trivialización. En realidad, ¿qué importancia tiene esto? Al final uno se queda como ahora, no hay fuentes de trabajo, la obra pública absolutamente detenida, el mantenimiento de la parte pública, de los servicios públicos también afectados, ¿no? Pero estamos hablando de otras cosas. En vez de fijarse y decir, hey, aquí hay que trabajar, muchacho. No se te paga para que inventes cuentos. El pensar lento, en cambio, abre espacios de deliberación, que es el corazón de la democracia. Por eso es importante. Y creo que, nuevamente, bien dado uno de los premios Nobel, del premio Nobel, que ha sido muy bien, porque creo que el aporte que hace Daniel Kahneman para nuestro crecimiento personal, para la sociedad, es inmenso, ¿no? El pensar lento, en cambio, abre espacios de deliberación, que es el corazón de la democracia. Y nos dice, vamos a ver, Edgar Vicente Jiménez. La banderita del Ecuador, un corazón azul. ¿Por qué la Iglesia no se pronuncia sobre el gobierno fascista de Daniel Noboa? Se llenan la boca de hablar del prójimo, de los pobres también. Esto es podría poner de los prójimos, ¿no?, de los pobres, ¿no? Se llenan la boca de hablar del prójimo y viven de la coima del gobierno. Qué fuerte, señor Edgar Vicente Jiménez. Tal vez está refiriendo a lo que sucedió con los vicariatos amazónicos, ¿no?
bueno, y otras cosas más, porque ciertamente que es terrible, ¿no? Porque inclusive para apoyar de una forma, hay una defensa de la democracia que no es defensa de la democracia en algunos escritos, y lo único que es la defensa de lo que nos dicen, ¿no? Pues de la forma esta de un favor, de unos favores que se esperan además, ¿no? Qué terrible, escalofriante. Escalofriante, porque ustedes saben que la corrupción de lo mejor es la peor corrupción. Pero, primeramente, retornemos a nuestro tema, o sea, esto del pensamiento lento y del pensamiento rápido. Cada uno de nosotros tendríamos que tomarlo en cuenta. Y creo que vale la pena repetir esta última parte, que casi que resume bien esto que es la importancia de la escucha para la democracia. Livia Abeilla nos dice, gracias por su colaboración, estimada Rosa Sarango. Gracias, sí, efectivamente. Gracias. Y esperemos que eso también inspire a muchas más personas para sostener a medios como este y actividades. Este es uno de los programas de Hoja de Ruta. Hay algunos programas más en los que, y también se espera mejorar el medio, con lo que hemos tenido, con este robo que se sufrió. Un robo que además está dirigido a nuestros equipos, a los equipos profesionales que tenía la radio. Son esos los que nos han sido sustraídos. Bueno, pero leo esto. Escuchar implica, vuelvo a decirlo todo porque creo que es mejor. Escuchar implica suspender el juicio inmediato, reconocer los propios sesgos, procesar la información con un esfuerzo cognitivo, diferenciar, y se me fue mi guía, ¿no? Procesar la información con esfuerzo cognitivo, diferenciar los hechos de interpretaciones, formular una respuesta tras haber comprendido. El pensar rápido es necesario para la vida cotidiana, pero en política, cuando domina sin control, produce el pensamiento rápido. Polarización, simplificación, trivialización. El pensar lento, en cambio, abre espacio a la deliberación, que es el corazón de la democracia. Cada uno de nosotros tendríamos que comenzar, y esto esto es función de escuela, de enseñanza, en la casa, fuera de casa, en todos los ambientes, no se diga en el ambiente religioso, donde el amor sin libertad, imagínense, es una formación de zombies, ¿no? Algunos estarían contentos con que hayan zombies, ¿no? Todos unificados cantando unas canciones en un idioma antiguo, que además no es ni siquiera el principal. Esto es interesante verlo, ¿no? En el desarrollo de la historia de la Iglesia, como el idioma con el que se difunde el cristianismo en Europa incluso es el griego. Es el griego. Los evangelios están escritos en griego. La primera liturgia se realiza en griego, después va a cambiarse a latín, ¿no? Y después, obviamente, a todas las lenguas, ¿no? Con un proceso muy interesante. Pero hay algunos que todavía pensarían así, ¿no? De una forma reductiva, y además y quieren adquirir el poder para eso, ¿no? Para someter a los demás. Esto es un ejemplo, obviamente. El proceso para alcanzar la habilidad de escuchar. La capacidad de escuchar nos surge espontáneamente. O sea, nosotros estamos condenados, todos estamos en el pensamiento uno. Si no nos enseñamos, si no existe esta libertad, si no nacemos, como diría el Evangelio y también la gran pensadora Hannah Arendt, ¿no? El segundo nacimiento. El primer nacimiento, pues ya lo tenemos. Hemos sido contaminados por nuestros mayores. Hemos sido contaminados por nuestros mayores. Sí, han influenciado sobre nosotros, ¿no? Nos han dejado ahí dentro de nosotros una conquista, unas colonias dentro, ¿no? Que debemos liberarnos, debemos romperlas, ¿no? O sea, ese sería el pensamiento uno, el sistema uno, ¿no? La capacidad de escuchar nos surge espontáneamente. Requiere formación ética y disciplina intelectual. Primero, formación y disciplina. Puede describirse en 5 momentos. O sea, si usted cree que tiene ese pensamiento, pues tenemos 5 momentos que van a anunciar este proceso. Primero, autoconciencia. ¿Y a qué nos referimos con todas estas palabras? Ciertamente está un poco técnico, pero
Autoconciencia, reconocer que tengo prejuicios, intereses y emociones que filtran lo que oigo. Soy yo que estoy escuchando eso. Inmediatamente yo lo recibo, pero ¿cómo lo estoy filtrando? ¿Cómo lo estoy comprendiendo? Desde mis prejuicios, mis intereses, mis emociones. Segundo, suspensión del impulso reactivo. Evitar la respuesta automática del sistema 1. ¿Qué es lo que me nace? ¿No? Y esto, ¿a cuántos nos ha dado nos ha traído problemas fuertísimos esta forma de actuar con el sistema 1 de manera espontánea? Pero muchísimos problemas en casa, entre amigos, ¿no? Nos trae problemas esto, a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto del sistema de Kahneman, ¿cuándo fue lo que yo les escuché? Inclusive el propio sistema de Kahneman, otro día conversando con un familiar muy cercano, claro, hablando precisamente de esto de escuchar, ¿no? Precisamente tratando de explicar esto, un problema, precisamente por esto, la falta de entender y de vivir, de entrar en este proceso, de alcanzar la habilidad de escuchar. Tercera, comprensión activa, ¿no? Formular lo escuchado. Si te entiendo bien, estás diciendo esto, ¿no? Esta práctica obliga a procesar, no solo a oír. Entonces, a ver, ¿qué cosa me estás diciendo? ¿Me dices esto? ¿De esto me estás hablando? No, no hablo de eso. Ah, entonces, ¿de qué cosa? Ahora, si es que no hay esto, es el problema. El análisis crítico, evaluar los argumentos, evidencias y consecuencias. Aquí opera el pensamiento lento ya. O sea, ¿qué cosa dice? Esto a qué se opone. Y quinto, pues ya una respuesta responsable. No se responde para vencer, sino para construir. La respuesta busca el bien común, no la afirmación del propio ego. Esto es importantísimo. Es un proceso que en un curso de democracia se debería enseñar. A ver si es que con hoja de ruta también iniciamos toda una serie de propuestas para las personas que quieran en una escuela realmente de democracia, que no sea partidista, ¿no? De esa forma que es más bien un lavado de cerebro en muchos partidos políticos. Claro, y esto viene de costumbres, ¿no? De los propios partidos políticos, que no tratan, no enseñan democracia. Ellos los que están enseñando es pues, a pensar y además a tener zombies, un ejército de zombies, que respondan con los argumentos que han elaborado en su grupito. Este proceso es educativo. Requiere familia, escuela, medios de comunicación responsable y cultura política. Sin esta formación, la democracia degenera en ruido. O sea, solamente decimos democracia como papagayos, sin esta partecita, esta pequeña, que está dentro de los individuos. Y debería ser responsabilidad de todos, en sociedad, en familia, para que cada individuo pueda tener esta forma de escuchar, o sea, saber escuchar, ¿no? Que es uno de los puntales de la democracia. Ahora, la carencia de escuchar, ¿cómo degrada la democracia? Cuando la mayoría de ciudadanos opera desde el pensamiento rápido, o sea, espontáneamente, ¿no? La democracia se transforma. O sea, no es democracia, es competencia de emociones. A ver quién gana y quién pierde. Mercado de indignaciones. Unos indignados, otros indignados. ¿Quién es el mayor indignado? Luchas de identidades cerradas, cada uno para imponerse sobre otro. Se acabó el bien común. Es el bien de los bananeros, es el bien de los florindos. ¿Qué cosa? ¿Cuál sería el bien general de los florindos? ¿No? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, suelen decir. O sea, la lisonja, la vida parásita, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible. El espectáculo permanente, o sea, estar ahí mostrándonos, en vez de ver el crecimiento real del Ecuador, en economía, en servicios. No vemos eso, sino que vemos a un tipo que está haciendo un show en una parte y después se cambia a otra parte.
La deliberación es sustituida por la reacción. ¿Sí? Cada uno. La búsqueda del bien común es reemplazado por la defensa de intereses inmediatos. La política deja de ser un espacio de construcción y se convierte en un escenario de descarga emocional. Aquí uno y aquí el otro. A ver, tenemos a Fabián Landeta, pero felizmente dice, hay excepciones como el padre Fermín y muchos más que son honestos, transparentes en su accionar diario. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Le agradezco mucho. Y continuemos, ¿no? Ahora veamos los monstruos, el programa de ¿no? Que ahí lo hemos publicitado con ese nuevo dibujo, esa ilustración, donde aparecen ahí los demonios, los monstruos que salen de la democracia. Gracias a la inteligencia artificial. Ahora, cada vez que yo utilizo la inteligencia artificial, me imagino cuántos litros de agua estoy utilizando por el uso de ese maravilloso, tengo que decir, instrumento, ¿no? Y cuánta energía, todo lo que tiene que ver con el uso de los combustibles fósiles, que en el fondo detrás está este gran problema. Los monstruos que surgen por la falta de saber escuchar, por la falta de escuchar. Y podemos decir que cuando la capacidad de escuchar se erosiona, emergen figuras que deforman la democracia. Podemos tipificarlas, vamos a tipificar estos monstruos, que es lo que nos lleva en este programa, ¿no? La búsqueda de estos monstruos. A ver si es que algún rato podemos hacer una colección de estos monstruos. Aquí tenemos nuevos monstruos, aunque claro, muchos tienen esas cabezas. El primer monstruo que surge en la democracia por la falta de escuchar, le podemos llamar el reactivo permanente. El reactivo permanente que vive en el sistema 1, en el sistema espontáneo, opina sobre todo sin análisis. Comparte, acusa y sentencia antes de verificar. Es el combustible de la polarización. Encuentre usted con un montón de estos monstruos en nuestro caminar, ¿no? Es opinar todo sin analizar. Y esto, aquí no es que estamos haciendo algo partidismo, ¿no? Hay algo que esté de su propio, o sea, es resultado de este saber, de todo este proceso que hemos llamado escuchar. Entonces tenemos ahí un monstruito, el reactivo permanente. Segundo, el demagogo emocional. Explota el pensar rápido de las masas. Simplifica todos los problemas complejos en consignas fijas, ¿no? Fuera, no voy afuera, que está bien, que se vaya. Pero ¿cuál es el problema que está detrás? Caballeros, este es el meollo del asunto, ¿no? ¿Y quién es este Novoa? Porque no es alguien tan intrascendente y tan banal que tenga semejante poder y semejantes estrategias. No busca soluciones, sino adhesiones afectivas. O sea, ahora le dicen que está por esto, entonces un montón de eso, y ahí tenemos cómo se va a mover la masa, el Kratos, el demos, de dónde va a salir el Kratos, el poder de la masa. El tribalista, otro monstruo, solo escucha a los suyos. No quiero escuchar a los otros, solamente lo que a mí me interesa. Interpreta toda crítica como ataque. Estaba escuchando una cosa terrible, ¿no? Porque claro, en el Ecuador se declaró una guerra interna terrible, se nos quita plata, inclusive los últimos aranceles a Colombia, a los únicos que perjudican son a nosotros los ecuatorianos. O sea, nuevamente meten la mano en nuestros bolsillos y nos quitan dinero. A nosotros los ecuatorianos, ¿no? Y entonces, escuchar, pensar, ¿cómo se llama esta gente? Que habla solamente desde su tribu, ¿no? De la tribu a la que ha dado alma, corazón y vida. Entonces, y enseguida dice, es que estamos trabajando, estamos desmantelando la minería ilegal. No dice, a ver.
pero ¿sabe de qué cosa se trata? No tiene ni idea de qué cosa se trata. No busca confunde, este tribalista, ¿no? Confunde la identidad con verdad. O sea, es parte de este grupo. Y por lo que dice el grupo, entonces es verdad. Un monstruo. Otro monstruo, el indignado crónico. El indignado crónico, este monstruo. Su energía política es la rabia constante. La indignación sustituye al pensamiento estructurado. Inclusive aquí podríamos encasillar, cosa que no se debe hacer, pero el caso está aquí. Yo le escuchaba a Michelena que habla como si todo, o sea, ya, pero ¿qué cosa está ofreciendo? ¿Cuál es la salida? No creo que haya un análisis profundo de esto, porque y entonces vamos a tener que hacer una palestra para quejarnos siempre. Pero ¿cuáles las opciones? Hemos comprendido por lo menos de qué cosas se está hablando. O es de esta forma de el indignado crónico, el que siempre está, pues, siempre está quejándose de una manera así, sin entender lo que está detrás. Quinto, el tecnócrata sordo. Aquí le hemos puesto sordo para, como hemos dicho, tratar de buscar otra tipología de monstruos, ¿no? El tecnócrata sordo. Escucha datos, pero no a las personas. O sea, vamos a ver cómo hemos mejorado nuestra situación. Han muerto muchísimos niños, pero tenemos el riesgo país ha bajado, ¿no? Reduce la política a cálculos, sin apertura al sufrimiento real de la sociedad. Sexto monstruo, el manipulador narrativo. Me encantó esta forma el manipulador narrativo. Construye relatos que activan emociones primarias, miedo, resentimiento, nostalgia. O sea, muchas veces lo que usted siente, cómo usted va a reaccionar, está pensado, construido por narrativas. O sea, está lo que hace el señor Novoa ayer, ¿no? O sea, vamos ahí para combatir los que se han robado. O sea, es la narrativa, esta forma del manipulador narrativo, construcción de narraciones para que la gente crea, ¿no? ¿Y cómo lo hacen eso? Pues tocando estos miedos, el resentimiento, la nostalgia, ¿no? Sabiendo que el público no ejercitará el pensamiento, al menos esa forma analítica, reflexiva, no lo va a hacer. Otro monstruo, el ciudadano espectador. Renuncia a escuchar activamente. No, yo de esto ya no quiero saber nada. Y esto, hemos escuchado a gente notable, como diría algún muy querido amigo, ¿no? Alguien notable, es que leído, escribido y pizarreado, decía él, ¿no? Porque ha dado clases y ha sido una gran una figura del derecho en los tribunales, en las cortes, ¿no? Y de repente, de mí no quiero saber nada de esto, es una porquería, así suelen decir. Consume política como entretenimiento. Además, ahí dice, vamos a ver qué cosa. Delegar se convierte en desentenderse. O sea, eso está para otros, para mí ni siquiera me tomen en cuenta. Yo me dedico a lo mío, me voy a pescar. No, esto más o menos, este monstruo del ciudadano espectador. Pero lo que descubrimos, a ver, nos dice, voy a leer un poquito aquí, porque esto, vuelvo a decirlo, es más bien este encuentro de opiniones. Pues puede usted no estar de acuerdo conmigo, puede decir, bueno, eso según Daniel Kahneman, pero según Tomás de Aquino, va a decir un comentario. Segundo Méndez nos comenta, padre, por la iglesia que no ayudaron a los niños de las Malvinas y de Otavalo, Dios bendiga a nuestro Ecuador. Sí, pero esto decía la iglesia. No creo que tendríamos que decir la iglesia, tendríamos que decir nombres. Gente, esos no apoyaron, estos. Y que quede claro, porque decir así no me parece que sea ni justo ni correcto. O sea, es estos, o sea,
Si es el arzobispo, si es el obispo, si son los auxiliares, si son los sacerdotes, ¿quiénes? Si son de un grupo, si es, me invento, ¿no? El Opus Dei, los carmelitas, los jesuitas, salesianos, que dicen que están ahí, ¿no? O unos están y otros, esas estrategias geniales, ¿no? O sea, unos están y otros no están, o sea que no sé. Bueno, es lo mismo, pero creo que se tendría que tener se tendría que profundizar. Pero gracias por estar con nosotros. Este lujo, esta alegría de encontrarnos y poder desayunar juntos. Lucio Alexander Chambapinta, así dice, ¿no? Buenos días, Padre Fermín, desde la ciudad de Cuenca. Una consulta. ¿Por qué en la actualidad siguen saliendo nuevas sectas religiosas a sabiendas que existe un solo ser infinito y misericordioso? Bueno, primeramente, estimado amigo, no creo que sea así. No creo que se sepa lo que usted dice ahí. O sea, no creo que se sepa que existe un solo ser infinito y misericordioso. O sea, no creo que se sepa. ¿Okay? Más bien creo que precisamente se trivializa, se banaliza, y para eso está. O sea, hay un informe Rockefeller que le conviene. Está ahí, si usted entra en YouTube lo va a encontrar. O sea, todo el proceso de Rockefeller para dividir, para romper todo lo que viene a ser algo de unidad precisamente, ¿no? En el pueblo, ¿no? O sea, que no, claro, esto pensadísimo, o sea, esto le darían a quien diseñó algunos millones, ¿no? O sea, ver cómo el pueblo se mantenía unido con una digamos así, un pensamiento común religioso y se lo rompe, ¿no? Para crear nueva confusión y obviamente crear estos polos, ¿no? Hay una película también de un boliviano que lo presentamos como sugerencia, que usted lo podría ver como en un pueblito, pues cómo se divide a la gente introduciendo una secta, ¿no? Y esto está presente. Y me parece que deberíamos considerarlo y profundizarlo. Y con respecto a lo demás, pues, bueno, solamente es eso, nuevas sectas. Nora Eras dice, Fabián, por supuesto, esto se trata de los grandes cardenales, obispos y no todos. Y por eso digo, de lo que manejan la iglesia. Sí, así es, Nora. Creo que no leí alguno de sus comentarios y después suele reclamarme. No aparece otro comentario, pero me parece que su opinión, pues, la hemos presentado. Fabián Landeta dice, correcto, apoyo su comentario, saludos cordiales. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Entonces, lo último, creo que, como ustedes ven, esto de escuchar es profundamente democrático, que va en relación a nuestra dignidad, la dignidad del ser humano. Primero, hay que ayudarle para que pueda escuchar, o sea, un servicio. Y es lo que, vuelvo a decir, en el Evangelio está, ¿no? Y está presente en el anuncio de Jesús, que pongan atención, estén vigilantes, ¿no? Aprendan de los lirios del campo. Siempre habla en parábolas, ¿no? Siempre para exigir que debe el pensamiento comenzar a funcionar. No se dan cuenta, hipócritas. Todo esto es un llamado a pensar. Después, el que no renazca, el que no nazca de nuevo, ¿no? Todo esto tiene que ver, pues, con esta actitud de pensar. Pero aquí estamos viendo ese escuchar como una virtud de ciudadano, o sea, de una persona que se dice democrático. O sea, si quieres decir que es democrático, tiene que entrar en lo que viene un proceso de aprender a escuchar. Gracias, ahora lo hemos explicado, lo hemos presentado, gracias a esta contribución de Daniel Kahneman. La democracia necesita ciudadanos capaces de pensar, en el segundo sistema, el pensar lento, cuando la realidad exige prudencia. Escuchar es un acto moral y político. Es reconocer la dignidad del otro, es admitir que no puedo estar equivocado, que puedo estar equivocado. ¿Cómo puedo?
no estar equivocado. Cuando se está hablando y todos los demás piensan distinto, bueno, hablan como loras y todo el mundo ataca, dice, sí, pero como todas esas, porque todo esto, detrás de esto está una cantidad de ejercicios e investigaciones psicológicas, ¿no? Ustedes saben ese ejercicio de la carpeta verde, ¿no? Todo el mundo, es azul, y solo uno, no, es verde. Y todo el mundo, no, es azul, es azul. Y claro, por medio de los demás y todo eso. Y luego con relación a la autoridad, todo eso se ha estudiado, ¿no? Es comprender que la verdad política es compleja. La realidad, yo diría, la realidad, en toda la realidad humana es compleja, no es fácil. Esto es otra de las cosas con las que nos han engañado vilmente. No, simple, no simple. Quizás la actitud sea simple en cuanto a que sabe que tiene que estudiar y sabe que poner atención. Es compleja y necesita esfuerzo. Y hay que aprender a desentrañar, hay que tener procesos. Y hay que dedicarse, hay que tener disciplina. Es comprometerse con el bien común más allá de la acción inmediata. A ver, ahorita tenemos la gran acechanza, que es Daniel Noboa en la presidencia, y el grupo y las personas que están manteniendo, que no son para nada estúpidos, por si acaso. Ahí son gente que quieren absolutamente el manejo, la zombificación de todos los demás. Donde no se escucha, surgen monstruos. Donde se escucha con disciplina interior, nace la civilización. La capacidad de una democracia puede medirse no solo por sus instituciones, sino, mi frase que ustedes vieron yo creo que está conseguida, ¿no? Vuelvo a decirlo porque me encantó. Donde se escucha con disciplina interior, nace la civilización. La calidad, donde no se escucha, surgen monstruos. Donde se escucha con disciplina interior, nace la civilización. La capacidad de una democracia puede medirse no solo por sus instituciones, sino por la profundidad de escucha de sus ciudadanos. Una sociedad que aprende a pensar lento, el sistema 2 de Kahneman, frente a sus conflictos, aprende también a convivir sin destruirse. La democracia, en último término, es una pedagogía de saber escuchar. Vamos a leer los comentarios que tenemos aquí. Carlos G77. Buenos días con todos. Se dice que del amor al odio hay un paso. Parece que sí, porque mucha gente ahora odia a Correa. ¿Cómo odia a Correa? Porque lo amó tanto, dice usted, ¿no? Estamos hablando, primeramente, dentro de nuestra conversación, estaríamos hablando precisamente de la espontaneidad, el que no ha aprendido a escuchar, sino que el que vive de la emoción, del sistema 1, del sistema espontáneo. Ahí sí, odio y amor, me parece que es en eso de los sentimientos, de las emociones. En caso del sistema 2, no. En el sistema de una persona que escucha, no. Que no quiere decir que no estése presente, pues de esa forma de casi espontánea, instintiva, digamos así, siguiendo si queremos esto, podríamos ponerlo también en un lenguaje freudiano, ¿no? O sea, sería del eso, la parte está instintiva, el sistema 1 es instintivo, o sea, la parte animal de los seres humanos, si seguimos esa forma de consideración. Luz Marina Cuello nos dice, buen día Padre Fermín, dígame por qué Dios nos saca al anticristo que nos está gobernando, tanto daño nos está haciendo, porque ha dejado a personas como usted y como yo para que lo hagamos. Si es que vamos a leer un poquito, ¿no? La expectación entera, la creación entera está en expectación de que hayan hijos de Dios, ¿no? Y si quiere, ya desde el Antiguo Testamento, ¿no?
crea el hombre, crea el mundo, el universo, todo, y se lo entrega al hombre para que continúe su creación. ¿No? Esto es importante. O sea, nosotros, usted y yo, tenemos una responsabilidad. Y como personas de fe también, mucho más fuerte incluso. Porque nosotros tenemos que hablar precisamente de la salvación, comenzando por esto. Gente que no escucha, se podría decir, ¿usted cree que la gente que no escucha puede ser? Si queremos poner en el ambiente de esos religiosos, ¿no? ¿Una gente sin libertad se salva? ¿Se salva la gente sin libertad? ¿Tendrá la redención que trae Jesucristo sin libertad? Sin saber escuchar. Dejemos eso para un programa que se realice de carácter religioso. Aquí más bien es un compartir, ¿no?, de este encuentro. Con buen cafecito. Qué bueno. Nos comenta Fabián Landeta. Padre Fermín, disculpe la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre opinión, comentario, análisis editorial? Gracias, Padre. Muy buena esa pregunta. O sea, eso creo que debemos dedicarle un programa entero. Un programa entero, pero sí valdría la pena que cada uno de nosotros sepa distinguir esto entre lo que es una opinión, lo que es un comentario, la famosa glosa, ¿no? Toda la ciencia de los medievales, y entendiendo lo medieval no como la parte oscura, ¿no?, sino, imagínense ustedes, fue tantos años y de un aporte inmenso lo que se llamó después, ¿no?, cómo aparece esta idea de lo medieval, ¿sí?, lo oscuro, inclusive, ¿no?, en la cultura, la parte anglosajona, ¿no?, la Dark Ages, ¿no?, los siglos oscuros, las edades oscuras. ¿Por qué? No, es de una altísima, hay una contribución enorme en cuanto a silogismo, el desarrollo de lógica, de ciencia. Y claro, pues ahí la glosa era importantísima, ¿no?, porque casi hacer ciencia era casi como glosar, explicar lo que estaba ahí, ¿no?, un comentario. Mientras que un análisis, pues no, pues cada uno de esos, la comprensión. Pero me parece que efectivamente tendríamos que dejarle un programa, un encuentro de estos para hablar solamente de ese tema. Y de un editorial, pues esa forma donde se va a mostrar desde nuestro punto de vista. Entonces, un editorial que haga, por ejemplo, el señor Noboa, ya sabemos su punto de vista. O sea, tendríamos que analizarlo. Y dentro de eso, no tienes lógica, niño. Lo que tú quieres es esclavizar al pueblo y deberías hablar desde ese punto. Y lo hablas, sino que nosotros no tenemos esa capacidad. Cuando estás diciendo alguna cosa que favorecería al ecuatoriano, lo que tú estás diciendo es que es una estrategia para quitarle la razón, para convencerle, para decir que te vote cuando no debe hacerlo. Una editorial va a ser presentada, ¿no?, como la forma desde nuestro pensamiento. O sea, nosotros somos personas, ejemplo, ¿no? Si es un marxista, pues desde el pensamiento de Marx, o si es que es un freudiano, desde el pensamiento de Freud, ¿no? O sea, ya va con una perspectiva y va a asumir un estudio de algo concreto, ¿no?, y lo va a presentar desde su perspectiva. Esto quizás sí es muy complejo, tendremos que dedicarle tiempo, pero me parece genial esto, ¿no? Que habría que dejarle. Mientras que una opinión, pues, puede ser inclusive, pues, ojalá sea desde el sistema 2, ¿no?, desde este pensamiento, esta reacción. O puede ser desde mi espontaneidad. O sea, opino yo esto, bla, bla. Pero dice, sí, la opinión lo único que mostró es lo que tiene dentro. Nos dice además, a ver. Dice Fabián Landeta, así es, padre Fermín, la lucha es diaria contra el enemigo, el diablo. Facho Novoa. Le tenemos como un diablo, ¿no? Quisiéramos sugerirle una película para este fin de semana, que es de carnaval. Espero que cada uno de nosotros podamos apreciarlo, vivirlo de acuerdo a nuestras propias tradiciones. Tiene una tradición, esperemos, un culto especialmente al agua. Esto sería interesante de investigarlo incluso, ¿no? Aquí todos los que se dedican a estas universidades y eso deberían sentir vergüenza por el trabajo que no hacen, primera cosa. Segundo, deberían aportar, ¿no?, al conocimiento. Todo esto que, sobre todo en la sierra, me parece, toda esta
toda esta centralidad del agua. Bueno, pero dejemos ahí por ahora. Espero que ustedes en cada una de las partes puedan aprovechar este tiempo de carnaval para estar con su familia. Queremos sugerirles, tenemos Lucio Alexander Chamba Pinta. Bendiciones, Padre Fermín. Muchísimas gracias. Hay otro. Dice, Padre Fermín, en verdad es bueno escucharle para tener un mejor criterio. En verdad es bueno contrastar, corroborar las informaciones para tener un mejor criterio, indistintamente de la situación. Así es, y espero que esta parte, ¿no?, del pensamiento de este grandísimo psicólogo, que es premio Nobel, vuelvo a decirlo, que es Daniel Kahneman, ¿no? Esto del pensamiento uno. Este libro, usted puede encontrarle, hay muchas copias que cuestan $1, creo, $2. Es importantísimo. Claro que tiene sus tecnicismos, pero convendría, ¿no? Se llama el pensamiento rápido, pensamiento despacio. Pensar rápido, pensar despacio. Es el libro de Daniel Kahneman. Y lo que he hecho ahora, ¿qué me parece? Es uno, ¿no? Es Daniel Kahneman. ¿Se puede explicar otro? Sí, pero a mí me parece de mucho provecho en la contribución de Kahneman. Espero, ahora sí, cumplir con mis promesas, de no parezco un pésimo político, haciendo promesas que después no cumplo, ponerlo esto en mi página, ¿no?, en mi blog. Queremos sugerirles una película especial que es del 2008. No sé si es que tenemos el tráiler. ¿Le ponemos entonces? Vamos a poner el tráiler de la película, que en español ha sido muy difícil de la traducción. Es la película que se presenta como el desafío, pero también está el debate, o simplemente es la conversación, la entrevista Nixon-Frost. Vamos a ver. Y también la entrevista del escándalo. Vamos a verla y después volvemos con un comentario pequeño. Buenas noches. Mañana al mediodía renunciaré a la presidencia. Hoy es un día histórico. La primera vez que un presidente Nixon conocía la maniobra para encubrir el Watergate. El hombre que ha cometido el mayor delito de la historia de este país nunca será procesado. Tengo una idea para una entrevista. Richard Nixon. Tú llevas un magazine. Ayer te vi entrevistar a los Bee Gees. A que fue fantástico. ¿Por qué iba a querer hablar con David Frost? Nos dan $500,000. ¿Ah, sí? Frost ha contratado a 3 hachas de la investigación. Seré el primer hacha. ¿Y yo hacha profunda? ¿Le darás la mano? Después de lo que ha hecho este país, ¿estás de broma? Es un placer. Señor presidente. Ha sido devastador. No creo que lo supere jamás. Frost no está a su altura, señor. ¿Podrá usted restablecer su reputación? Todo este proyecto es una farsa. Espero que esa cantidad no salga de su bolsillo. Mis bolsillos no son tan grandes. He puesto todo lo que tenía. Por algo le llaman Dick el tramposo. ¿Listos para grabar? ¿Ha pasado una buena noche? Sí. 4, 3, 2 ¿Estuvo fornicando? y... Dentro, David. Este país necesita que haya una condena. Quiero someter a Nixon al juicio que nunca tuvo. La democracia depende de ello. No permitiremos que eso ocurra. Se van a arrepentir. Quiero poder y gloria. ¿Por qué no quemó las cintas? Dije que no aceptaría ninguna pregunta sobre el Watergate. Apáguela. Le voy a hundir, aunque sea lo último que haga en mi vida. ¿Qué he hecho? Dios, si en esa entrevista Richard Nixon se exculpa, ese será el peor delito de todos. 3, 2... Dentro, David. ¿Está diciendo que el presidente puede hacer algo ilegal? Lo que digo es que si es el presidente quien lo hace, significa que no es ilegal. ¿Perdone? Porque en ese tiempo el
la producción de la cocaína y cómo se la introduce utilizando la CIA y el ejército norteamericano en los barrios de Nueva York, ¿no? Para poder conseguir, para la venta de de la droga y poder subvencionar, por si acaso, a la guerrilla, a los contras, por ejemplo, en Nicaragua. También se tendría que ver todo lo que significa las pretensiones de la defensa de las compañías norteamericanas, ¿no? Como puede ser la defensa de la Fruit, de esta empresa que producía fruta en Guatemala, y el genocidio del pueblo maya de parte del gobierno norteamericano, que de esto no se dice nada, ni siquiera se conoce. Habría que leer más un poquito, ¿no? Creo que este es el problema grande ante la verdadera educación que necesitamos, y nosotros tendríamos que saber y exigir. Y bueno, sería genial tener buenos profesores, ¿no? Pero son los que son. Y lo que sí queda es una enorme carga de que nosotros tengamos que iniciar un proceso educativo para que cada uno comience a preocuparse de reconocer, de conocer, de indagar, de profundizar. Aquí están mis apuntes. La película muestra a Nixon no solo como corrupto, sino como un hombre herido por el poder. El poder lo constituyó, lo elevó y luego lo expulsó. Están hablando de los Estados Unidos, ¿no? Donde existen unas élites, ¿no? Que son las que mantienen el poder, ¿no? Imaginémonos también el caso, ¿no? de elevar a un tipo que es un inútil absoluto, que no tiene absolutamente nada en cuanto a un movimiento político, y de repente aparece de protagonista, ¿no? Pero bueno, Nixon, por su parte, es una persona que no nace en ese ambiente del poder, sino que nace desde abajo y va a conquistar con esfuerzo esos lugares, ¿no? Pero el trauma no es solo la caída, sino la pérdida del control de un relato. Y esto es interesante, porque es lo que se va a ver en esta película. ¿Cómo se consigue, en este caso, utilizando los medios de comunicación, expresar, ¿no? Mostrar aquello que vendría a ser en una imagen, el poder de la televisión, en una imagen mostrar todo lo que viene a ser una aventura, un hecho, ¿no? En sociedades democráticas, quien pierde el poder pierde también la capacidad de definir la verdad oficial. Esta es una de las formas interesantes, y con eso se está jugando, ¿no? O sea, el poder que define, esto es un estudio de Chomsky que vale la pena también verlo, ¿no? Cómo es el poder que va a influenciar y a determinar qué cosa es verdad de lo que no lo es. Cuando alguien decía, hablando de la iglesia y esto, ¿no? Pues en muchas veces lo que se tiene es ahí a unos tipos que pueden ser ignorantes, como no tenemos idea, pero que están imponiendo en un relato, imponen una verdad, por si acaso, ¿no? Y no me refiero a nadie, pero es así. Esto es lo que está en juego, cómo se mueve, ¿no? Esto es el esquema, la estructura, ¿no? El drama de Nixon no es jurídico, es simbólico. Necesita controlar cómo será recordado. O sea, después del escándalo del Watergate, ¿no? Porque ahí, en ese escándalo Watergate, la película no lo representa. Pero si es que prestamos atención, ahí se va a hablar de temas, como pueden ser lo que hemos dicho, de cómo se les apoya a los contras y a todos los movimientos paramilitares, y cómo se va a ir en contra de los gobiernos democráticos, ¿no? De Chile, y lo que va a ocurrir también con el Medio Oriente. Está ahí, en el escándalo Watergate, ¿no? Pero solamente se lo ha presentado de una manera, olvidándose de todo lo que significó este escándalo del Watergate, y cómo la influencia de los Estados Unidos y de esta gente, ¿no? O sea, en este caso, Nixon, ¿qué es? Es un servidor absoluto de estos poderosos que quiere tener esa imagen ante ellos, ¿no? Y cómo puede ser recordado, ¿no?
¿Cómo va a tener que controlar ese recuerdo? Quiere controlar ese recuerdo. ¿Cómo se le va a recordar? En este sentido, la entrevista no es periodismo solamente, es una batalla de la memoria histórica. O sea, a ver, ¿qué cosa dice al respecto? La narración, la construcción de una narración. Las mañas del corrupto en democracia. La película permite identificar mañas a un mañoso, ¿no? A un mañoso, o sea, el que ha aprendido el juego. De ahí viene la palabra manso, ¿no? Saber, está acostumbrado a la mano, sabe qué cosa es lo que... sabe cómo hay que jugar, sabe los procesos, cómo se sobrevive dentro. Las mañas propias de los líderes, ¿no? En los sistemas democráticos. Y aquí, ¿qué cosa hay que hacer? Pues hay que hacer esto, ¿no? Esto lo vendría a ser el conocimiento de lo que vendría a ser el sentido común, ¿no? Que lo estudió, se le estudia filosóficamente también en otros ámbitos, ¿no? El desplazamiento de la culpa, todos lo hacen, ¿no? La contextualización le dan otro contexto. Y luego los grandes problemas, como el de la Guerra Fría. Se necesitaba acciones duras, ¿no? Ante problemas grandes. Todo. El legalismo estratégico. ¿No? Todos lo hacen, el legalismo estratégico. Si algo no fue declarado ilegal por un tribunal, entonces no fue inmoral. O sea, quedamos ahí. Y claro, nosotros que todavía estamos ahí, como diríamos, pensando, ¿no? Los grandes objetivos. Ustedes y yo también, creo. Pues ahí luchando por grandes objetivos de la humanidad, cuando los intereses son otros, ¿no? En mi caso, muchas veces, pues, apoyar a proyectos de estudio, de fundar universidades, cuando lo único que se quiere es que una familia tenga el pan de cada día. No nos hagamos más problemas, ¿no? Y de eso se trata. Y hablar de culturas y eso, ¿no? ¿De qué cosa se trata? Pues de que alguien tenga un puestito. Punto, se acabó. No es que estamos hablando de la promoción de las artes, nada. La confusión deliberada, mezclar logros políticos con delitos para influir en la gravedad. La victimización, presentarse como perseguido por enemigos políticos o por la prensa. Todo esto para controlar todo esto, para presentar una narración, para tener un relato, ¿no? Que es la presentación oficial de todo. Conceder una entrevista, por lo tanto, controlar, ¿no? Esperando dominar la conversación. Estas mañas no son explícitas en Nixon, son patrones que aparecen en las democracias contemporáneas. El líder corrupto no suele presentarse como tirano, sino como un salvador incomprendido muchas veces, ¿no? La película cuestiona a los medios. Todo lo que son los medios de comunicación, ¿no? Como detrás de esos, ¿qué está? Y estamos hablando de los medios de Estados Unidos. Interesante, porque también habría que admitir algo positivo ahí. Frost, que va a hacer la entrevista a Nixon, no es inicialmente un héroe moral, es más bien un frívolo, alguien que le gusta el espectáculo y gana con eso, ¿no? Y además él también tiene esa forma del dinero que necesita muchas entradas para poder aparentar ahí todo, una vida ahí de lujos, una vida, ¿no? Busca audiencia y relevancia, pero en el proceso descubre que entrevistar a un expresidente no es un espectáculo, es una responsabilidad histórica. Esto es lo importante, la responsabilidad histórica. Imaginemos que movamos eso. O sea, que no haya gente que le interese el bien común o la responsabilidad histórica. Estamos casi en el Ecuador. Aquí la película plantea una tensión clave para las democracias actuales. ¿Los medios fiscalizan el poder o lo convierten en espectáculo rentable? O sea, ¿a quién le interesa esto? A ver cuánto vende. O, nuevamente, la cuestión del dinero, de tener alguito para sobrevivir, ¿no?
Nixon busca superar su trauma mediante la autopresentación controlada. No pretende una conversación moral profunda, sino una rehabilitación política. La película sugiere que la verdadera superación del trauma del poder solo ocurre cuando hay reconocimiento claro del daño causado a las instituciones. En el momento en que Nixon admite que defraudó al pueblo estadounidense, no es solo personal, es un reconocimiento del que el poder en democracia tiene límites morales. Esto quisiera subrayarlo. El poder en democracia tiene límites morales. Y de esto quizás vale la pena volverlo, porque al hablar de esto, ¿qué cosa es moral? El dilema, la película que estamos presentando y sugiriendo, muestra que en democracia los líderes mañosos no desaparecen con las caídas, mutan. En el caso ahí tenemos un señor, todos estos, Rodrigo Borjas, estos, ¿cómo se llaman? Bocarán, Febres Corderos, Sixtos, ¿no? Que se vuelven a presentar. Ahora tenemos el mismo, Lazos, Morenos, en todos, ¿no? Se convierten se reinventan como comentaristas, como mártires y víctimas del sistema. Imagínense, ¿han visto las declaraciones del señor Mauert? La lucha no es solo jurídica, sino narrativa. Y aquí estamos en todo lo que significa el verdadero postmodernismo. O sea, en la parte narrativa, cuando la narración va a ser cambiada por los hechos. O sea, la narración se impone a los hechos. Se cambia la narración por los hechos. Cuando la narración es una, como puede haber muchas, los hechos son solamente uno. Que hay que analizarlos de diferente perspectiva, sí, pero las narraciones pueden ser muchas, no una. La pregunta que deja abierta la película esta, el dilema, ¿basta una confesión mediática para sanar una democracia dañada? Las respuestas parecen ser no. La sanación democrática requiere memoria, instituciones fuertes y ciudadanía crítica, que sea capaz de analizar, de reflexionar, de actuar responsablemente y participar de su propio destino. Queremos agradecerles a todos los que han estado con nosotros y quiero leer los últimos comentarios. Estos son directamente de YouTube. Vamos a ver, nos dice ya, a ver, no sé si ya lo leí esto, parece. Lucio Alexander Chamba Pinta. Padre Fermín, en verdad es bueno escucharle para tener un mejor criterio. Ya lo leímos, pero como es así todo, le agradezco mucho su comentario. Fabián Landeta nos dice, fuera, no afuera, los corruptos siempre fueron ellos, los oligarcas, y los que quieren ser y aparentar como oligarcas también, mi estimado. No sé si es que ¿qué le parece a usted eso? Los que quieren aparentar como oligarcas o quieren merecer el favor de los oligarcas. Que el 30% que apoye a Daniel Noboa es terrible. ¿Cuántos de ese 30% son realmente oligarcas? Y estamos hablando ahorita, ¿no? Y después de la gran masa que está detrás, el 70%, tendríamos que conversar. Lucio Alexander Chamba Pinta. Padre Fermín, una consulta. ¿Qué criterio tiene usted del padre jesuita? ¿De cuál padre jesuita? A padre Fermín, ¿qué criterio tiene usted del sacerdote jesuita Numa Molina de Venezuela y del arzobispo Víctor Manuel Fernández de Argentina, ya que ellos siempre cuestionaban el poder económico? Bendiciones. Pues yo puedo verlo, no puedo con mucho gusto puedo escucharlo. O sea, los escucho, presto atención en lo que dice, porque me parece que además son personas que tienen criterio, lo que primero podría decir. Bueno, del arzobispo Víctor Manuel Fernández, quiero decir. No, del padre jesuita lo voy a leer, voy a investigarlo, no le podría decir ahorita, pero prometo la próxima semana
decir algún comentario. Y Fabián Landeta pone su sentimiento con respecto a ese embajador. Sí, no sé qué tipo. Y todavía hacen librazos, y aparecen como los superhéroes de la dolarización, sabiendo cuánto costó, ¿no? Imaginémonos, fue 500% la devaluación del Zucker. Usted tenía 25, tenía 5.000, estaba 5.000. Yo lo digo porque en ese momento recibí una ayuda para las parroquias. En la que estaba era pobre, como la que ahora estoy también, ¿no? Pero lo único que ha aumentado es en ver la pobreza de la parroquia en la que estoy. En eso ha aumentado. Entonces, el caso está en que ahí recibí una ayuda para poder ver si es que podíamos tener un carro, ¿no? En ese momento. Y Adveniat, la iglesia alemana, pues nos ayudó. Y le cambiamos los euros en sucres. ¡Qué susto! Eso fue terrible, ¿no? Terrible. No me pasó a mí porque hice, claro, esto es una cuestión especial, de un cambio, ¿cómo se llama?, a último momento. Pero teníamos $5,000, costaba $1. Al comienzo de la semana se cambió por 25,000, o sea, se perdía el 500%. Y aparece un señor que dice cosas a favor. ¿Y a quién perjudicaba eso? Obviamente, no es que haya perjudicado al señor Fidel Legas, que se hizo con el banco de Pichincho, quitándoles a los Acosta, bueno, todas esas historias, ¿no? Pero esto es, y aparecen víctimas, además son víctimas. ¡Qué tipos! Mil gracias, padre, excelente programa. Gracias a ustedes, muy amable, y es esta participación la que es especial en este programa, poder desayunar con buenos amigos los días sábados. Esto es lo importante. Y Doris Moreno, buenos días, padre Fermín, excelente programa. Ya le estábamos extrañando, no le habíamos visto. Gracias por estar con nosotros. Y quisiera leer también 2 comentarios de Facebook, en este caso de Hoja de Ruta. Nos dice Carlos Sánchez González, buenos días con todos. Daisy Will nos comenta, ya hace tiempo que no habíamos visto un comentario de Daisy. Buenos días, queridísimo padre Fermín. Creo que el sentido de la supervivencia nos ha modificado para elegir lo más fácil, aunque el precio sea muy alto. La paradoja lógica de la democracia. Tienes razón, y en muchas partes, la parte evolutiva es eso, ¿no? Porque nosotros estamos diseñados, según lo que se ha visto en algunos papers, ¿no? Somos, nuestro ser está diseñado para el ahorro energético, por ejemplo. No nos gusta pensar. ¿Por qué? Porque supone cansancio y al cuerpo no le gusta sentirse cansado. Por lo tanto, es lo más rápido, ¿no?, la parte evolutiva. Siempre es un gusto recibir sus comentarios, Daisy. Gracias por estar con nosotros. Veamos quién está en la Corporación Cultural Taita Leonidas. Gracias por estar con nosotros. A propósito, pues algo pasó con la configuración. No tenemos la oportunidad para salir en mi página, en la que es. Y luego también estamos en Leonidas, el Taita Subversivo. Agradecemos a quienes han estado con nosotros. Y creo que nos despedimos. Nos despediremos hasta la próxima semana. Esperemos también estar con ustedes. Y si tienen, por si acaso, si ustedes tienen algún tema que quisieran que lo profundicemos, con gusto estamos aquí para conversar. Desde Quito, con enorme generosidad y mucho lo que significa compartir lo aprendido, como se suele decir, lo que se es y lo que se tiene. José Zambrano Brito y su productora, Ave de Altura, quien hace toda la parte de la parte técnica. Le agradecemos un mundo, como decimos los ecuatorianos, a José Zambrano Brito por estar todos los sábados y los domingos también, porque tenemos la participación en la propuesta de una Eucaristía para las personas que están enfermas, y en Hoja de Ruta Radio. Gracias por estar con nosotros, gracias por ese trabajo, a José y a Ave de Altura. Y también con inmensa gratitud por este espacio que creamos y mantenemos. Gracias a las personas que nos apoyan también con sus recursos, colaborando con un super chat,
y con su comentario para sostener este proyecto de Hoja de Ruta. Nuevamente gracias y hasta la próxima semana. Buenos días.